A continuación, la señora Pilar Mahmoud Vargas, directora del área Administración y Negocios de INACAP, presentará el tema Actitud emprendedora, una competencia para la empleabilidad. Pilar es ingeniera en informática y magíster en dirección de empresas de la Universidad Católica del Norte. Postítulo en gestión de educación superior de la Universidad de Barcelona, España, y académica del área Control de Gestión. Señora Mahmoud, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Primero dar las gracias a Juan Ignacio Carballo, quien nos ha facilitado su sede para realizar este evento. Gracias a nuestros expositores que claramente son de excelencia, Trevor Owens, primera vez en Chile, y acompañarnos a nosotros. Pablo, una realidad chilena, lo cual para nosotros, tan cercanos al mundo productivo, es muy importante tener el contraste de lo que nosotros hacemos en educación superior con lo que en realidad está ocurriendo en el mercado. Quiero partir indicando por qué todo el mundo quiere fomentar el emprendimiento. Si ustedes se fijan, el rector cuando da su inicio indica que hace 3 años nosotros estamos haciendo conferencias en términos de este tema. Pero, ¿qué es lo que fomenta efectivamente el emprendimiento? 3 razones. Primero, genera empleo. Hace ya 10 años las grandes corporaciones han ido disminuyendo la cantidad de dotación de personal debido a que ya sea por la incorporación de nueva tecnología o cambio en sus modelos de negocio. Sin embargo, también se han ido generando muchas nuevas empresas, producto de emprendimiento. Esto obviamente genera o se espera que genere más empleo. La segunda razón es porque activa la búsqueda de innovación. Ya lo decían nuestros 2 expositores anteriores, que uno de los elementos importantes donde hay tantas empresas es la necesidad de diferenciarse. Y el tener que diferenciarme me obliga a mí a tener que innovar. Y por último, otra razón no menos importante es la reasignación del capital humano. Con la cantidad de empresas que cierran o tanto como abren, la tasa de cierre y la tasa de apertura de empresas obliga también entonces que los profesionales se deben de movilizar entre una corporación y otra, y eso los obliga a reinventarse una y otra vez. Ahora, cuando uno habla de emprendimiento, en realidad no es fácil. Ya los hemos escuchado varias veces, los que han tenido oportunidad alguna vez de implementar una idea, sabemos que en el emprendimiento no todo es glamour ni éxito. Estudios en Estados Unidos han indicado que prácticamente el 50% de las empresas pequeñas que se crean fracasan el primer año y el 95% restante fracasan también a los 5 años. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí entonces? Prácticamente estos mismos datos que son en Estados Unidos, el GEM, conocido a nivel mundial, establece que este fenómeno también se está dando prácticamente en todos los países. ¿Y cuáles son las principales razones para que esto ocurra? Falta de planificación, falta de capacidad de diferenciarse y falta de estrategias comerciales. Ahora, a pesar de eso, sigue siendo el emprendimiento una forma de vida que queremos adoptar, sigue siendo una tendencia. Y lo dicen algunas cifras también. El 65% de los jóvenes entre 14 y 19 años está interesado en comenzar un negocio. Y hace los años 80, solamente entre el 1 y el 2% de los profesionales que hacían un MBA tenían interés de generar un nuevo negocio. Sin embargo, hoy día esas cifras han aumentado casi al 20% de los que terminan un MBA efectivamente quieren generar ser su propio jefe. Y un estudio de la Inc. Magazine indica que prácticamente el 87% de los empresarios actuales han iniciado su proceso de generar negocio porque tienen capacidad o tienen necesidad de emprender. Este fenómeno que nosotros vemos a nivel mundial también es un fenómeno que alcanza a nuestro país. A pesar que probablemente la gran mayoría de nuestros emprendedores, más que por oportunidad, se crean por necesidad y probablemente la gran mayoría son autoempleados, lo que no necesariamente implica generar un valor añadido en sus emprendimientos, igual hay posibilidad de que podamos generar un mejor ecosistema para el emprendimiento. Y así también lo dicen las cifras. El GEM Chile indica que prácticamente en la población adulta, que estamos hablando entre 18 y 64 años, está involucrada en algún emprendimiento en etapas iniciales. Y desde esa población adulta prácticamente el 11,6% ya es propietario de algún negocio o de alguna idea que haya gestado.
el 76,6%, y esto no es menor, de los emprendedores manifiesta motivación por alguna oportunidad de negocio. Esto significa que efectivamente, a pesar de todas estas cifras que uno pudieran aparecer como desalentadoras, sí existe interés para que en el país podamos seguir fomentando el emprendimiento. Pero uno siempre se hace la siguiente pregunta: ¿el emprendimiento es sinónimo de crear un negocio? Y mucha gente que probablemente se siente alejada de lo que es el emprendimiento porque cree que la única forma de emprender es crear una nueva empresa. Y eso efectivamente lo que hace es restringir el concepto del emprendimiento y le quita la posibilidad de que esto sea mucho más amplio. Un poco lo que queremos decir acá, en definitiva, es que esta respuesta no es así. Es decir, el emprendimiento no es sinónimo de crear negocio y básicamente es, aquí hablamos de intraemprendimiento. ¿Qué es lo que es el intraemprendimiento o qué es lo que entendemos por un intraemprendedor? El intraemprendedor en definitiva es un emprendedor, con la única diferencia que está dentro de una organización y tiene toda la intención de generar un cambio, generar soluciones y asumir el riesgo de equivocarse en esa propuesta de solución. ¿Qué es lo que distingue efectivamente a un intraemprendedor? Ciertas capacidades, ciertas competencias, habilidades que lo hacen diferente de otros. Una de ellas es su gran capacidad para planificar. Segundo, la capacidad de resolver conflictos, el liderazgo y por sobre todo habilidades de comunicación. Y nosotros nos hacemos la pregunta entonces, ¿es necesario que las organizaciones grandes, pequeñas, medianas, cualquiera sea su tamaño, cuenten con personas que tengan estas competencias? Nosotros creemos que la respuesta es sí, sí es necesario. Y aquí entonces empezamos a hacer la distinción entre los emprendedores independientes y los emprendimientos dentro de una organización existente. El término de emprendimiento corporativo ya hace 10 años ha sido parte de las tendencias nacionales y mundiales. Y esto sobre todo en las empresas de gran tamaño, donde efectivamente las empresas necesitan tener al interior de sus organizaciones para poder crecer y desarrollarse profesionales que sean emprendedores. Por lo tanto, necesitan de intraemprendedores. Ahora, el tipo de empresa que pueda fomentar el intraemprendimiento o el desarrollo de estos emprendedores dentro va a depender del foco y de la estructura de la organización. Y aquí tenemos una gran variedad. Casos como más extremos, en una punta tenemos a Google como por ejemplo que destina el 20% de su horario laboral efectivamente destinado a proyectos de emprendimiento. O tenemos como por ejemplo la Shell que conforma equipos de emprendedores donde están ellos encargados de explorar, perfilar y mejorar ideas que se vayan desarrollando. Y también tenemos el caso de la IBM, que en este caso ellos generan grupos de empleados, clientes y stakeholders para poder realizar sugerencias a nuevos posibles negocios. Pero en el otro extremo también tenemos empresas que en realidad lo único que les interesa es que su gente haga para lo que ha sido mandatada y no les importa efectivamente las propuestas de cambio. Entre este punto y el otro tenemos una gama de situaciones y una gama de empresas posibles. ¿Qué es lo que entonces nosotros estamos apostando? Nosotros estamos apostando que las empresas puedan entender que el intraemprendimiento no es más que 3 posibles actos. Uno, la innovación, que se refiere a este compromiso que tiene la organización para poder crear e introducir nuevos productos o servicios. Segundo, la creación de proyectos. El hecho que yo esté constantemente creando proyectos al interior de la organización e involucrando el desarrollo de nuevos modelos de negocio, yo estoy generando una organización con emprendimiento corporativo. Y tercero, una capacidad de renovación estratégica, en la medida que sea capaz de ir enfocando cómo se debe relacionar con el resto de las empresas del mercado. En la medida que yo desarrolle estos 3 tipos de actos al interior de mi organización, estoy generando un espacio para que los intraemprendedores se desarrollen. Uno de estos ejemplos es la empresa 3M Chile,
que dentro de su plan de desarrollo estratégico para el año 2016 se comprometió que al menos el 40% de sus productos tenía que tener máximo 5 años de duración o de vida en el mercado, es decir, productos nuevos. ¿Y qué es lo que va a hacer con eso? Definió 3 elementos claves. 1, innovación interna. ¿Qué significa esto? Que va a estar creando de manera sistemática la generación de proyectos y nuevos negocios, pero al interior de la organización. Lo otro es innovación corporativa, generar una articulación de negocios con otras empresas para que entre ellas puedan generar una transferencia de tecnología. Y tercero, una innovación abierta, es decir, sinergia con emprendedores externos. Si se fijan ustedes, de estas 3 elementos claves que quiere aplicar el 3M, 2 de ellos están apuntando hacia el intraemprendimiento. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Chile, nosotros como país, para poder promover estas acciones de emprendimiento? En uno de los últimos estudios del GEM Chile establece que el emprendimiento se mide por distintos indicadores. Sin embargo, uno de esos indicadores demuestra que en los últimos 5 años la educación para el emprendimiento ha sido el indicador peor evaluado. Eso significa que las instituciones de educación estamos al debe respecto a educar para emprender. Y en este sentido, el Estado de Chile, a contar del 2011, empezó a generar un conjunto de planes, iniciativas que permitieran fomentar la educación del emprendimiento. Hay una encuesta que hace el Banco Interamericano con un instrumento modelado por el MIDUC, donde nos ayuda a focalizar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de educación de emprendimiento, perfecto, pero ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿Hacia dónde vamos a colocar nuestro foco? En ese estudio se demostró que los alumnos o los profesionales que contaban con ciertas características iban a tener una influencia significativa en el sueldo en el momento de contratarse. Y si se fijan ustedes, ¿cuáles eran aquellas competencias que destacaban? Las mismas que vimos recién que cuenta un intraemprendedor. Ser capaz de planificar tareas, ser capaz de resolver conflictos, tener liderazgo, saber comunicar y creer en sus propias capacidades. Entonces, nos están diciendo por una parte que el intraemprendedor se distingue dentro de una organización por estas competencias. Por otra parte, nos indican que efectivamente el contar con estas competencias me implica una influencia en mi sueldo. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a poner el foco? Hay estadísticas que muestran que el sueldo de un profesional recién egresado que cuenta con estas competencias puede variar entre un 6 a un 10% respecto de uno que no lo cuenta. Para el caso de los varones, esa diferencia se mueve entre un 5 y un 9%, y en el caso de las mujeres, entre un 6 y un 10%. Pero está claro, estas son las competencias hacia donde debemos apuntar. ¿Y por qué INACAP entonces toma este tema y dice, ¿por qué nosotros tenemos que hacernos cargo de eso? Si nosotros miramos a nuestro sistema de educación superior, INACAP aproximadamente cuenta con 120.000 profesionales a punto de egresar, 120.000 alumnos que están estudiando alguna carrera de formación. Eso en el sistema de educación superior chileno representa el 13%. Nosotros siempre decimos, lo que hagamos o lo que dejemos de hacer siempre va a importar. Y si nos focalizamos en nuestra área, en el área de administración y negocio, dentro del área de administración y negocio, dentro del sistema de educación superior, también representamos el 10%. Actualmente somos 16.544 alumnos que están estudiando alguna carrera de administración y negocio, donde fuertemente están representados con un 83% los alumnos de administración. Por lo tanto, la responsabilidad no es menor. Debemos efectivamente acoger estos elementos que nos están dando las estadísticas para hacernos cargo. ¿Cómo nos hacemos cargo? Desde el 2012, INACAP entró en un proceso de rediseño de todos sus planes educativos. Y en estos planes educativos se definieron 4 competencias que nosotros le llamamos sello, es decir, donde nos comprometemos que nuestros alumnos deben desarrollar estas competencias y nosotros proveer los mecanismos para que esto se logre. Las 4 competencias sello son, primero, obviamente, dominar su especialidad por la cual están estudiando.
Segundo, el compromiso con la profesión que están adquiriendo. Tercero, la autogestión, entendiendo la capacidad de poder sacarle el máximo provecho a sus propias capacidades. Y por último, la capacidad emprendedora. Por lo tanto, independiente de la carrera que yo estudio, debo tratar de efectivamente desarrollar estas competencias. Pero esto es lo que nosotros decimos que queremos hacer. La pregunta es, ¿cómo paso del qué al cómo? Cuando nosotros hablamos de competencia de la capacidad emprendedora, lo que estamos diciendo es, en definitiva, la capacidad que tiene una persona de actuar con iniciativa y perseverancia, de modo tal de ser capaz de modificar la realidad, siendo agente de cambio junto a otros, generando soluciones innovadoras a organizaciones productivas, sociales, desde su propia profesión. Si se fijan, nosotros estamos hablando de una capacidad emprendedora. No estamos hablando ni del emprendimiento asociado a generar un negocio, ni del intraemprendimiento en el concepto que es un emprendedor dentro de la organización, sino la capacidad de ser un agente de cambio desde su vida personal hasta su vida profesional. Pero sabemos que este proceso es un proceso que debe ser paulatino. Por lo tanto, nosotros definimos 3 niveles de desarrollo de esta competencia, donde en el primer nivel nosotros esperamos que el alumno desarrolle la capacidad emprendedora, pero en el ámbito personal y en el ámbito académico, es decir, sea este agente de cambio para tomar decisiones en su vida personal y también lo vaya acompañando en su proceso de formación, que puede ser ya sea 2, 4, 5 años, dependiendo de la profesión que haya elegido, para que luego, después de haber logrado ese nivel, sea capaz de no solamente aplicar este agente de cambio en su vida personal, en el mundo académico, sino que también sea capaz de identificar problemáticas que existan en su medio externo y generar soluciones, para que finalmente, sobre todo en las áreas de administración y negocio, el desarrollo de esta competencia llegue al nivel 3. ¿Qué significa el nivel 3? Que esta solución, esta identificación de problema con la solución, yo sea capaz de estructurarla, planificarla y poder llevarla adelante. Esto es lo que nosotros deseamos desarrollar en cada una de nuestras carreras y en particular en las carreras del área de administración y negocio, desarrollarla hasta el nivel 3. Aquí tratar de explicarle este tránsito de lo que queremos lograr al cómo lo logramos. Es súper relevante que en la medida que yo no incorpore elementos en el currículum del alumno, es muy difícil lograr la sistematicidad y la obligación en el desarrollo de cada uno de esos aprendizajes. Por lo tanto, la decisión de INACAP primero fue generar adicionalmente a sus planes de estudio donde se desarrolla la disciplina, una línea de formación que se llama Formación para la Empleabilidad, donde en esta línea de formación para la empleabilidad hay asignaturas tales como tecnologías de la informática, autogestión, comunicación efectiva, competencias de empleabilidad, administración y productividad, desarrollo profesional, calidad y mejora continua, intraemprendimiento, emprendimiento, gestión de personas y gestión de las comunicaciones. Todas estas asignaturas son transversales y son de obligación de existir en cada una de las mallas. No necesariamente todas, pero sí hay un mínimo definido que debe ser desarrollado dependiendo de las características del perfil de egreso de la profesión que el alumno tiene. Y si se fijan, cada una de estas asignaturas, a través de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, se va desarrollando la competencia. Si mi competencia a desarrollar, para el caso que estamos hablando, que es la capacidad emprendedora, que es la número 9, la vamos a visualizar que en asignaturas como, por ejemplo, administración y productividad, está la capacidad emprendedora en el nivel 1, también la tenemos en calidad y mejora continua en el nivel 1, en intraemprendimiento y en emprendimiento la tenemos en el nivel 2. Por lo tanto, el docente, cuando tiene el programa asignatura, de esas asignaturas tiene claramente cuáles son las actividades que le ayudan a desarrollar esa competencia al alumno. Y así todos los planes de estudios van incorporando en esta línea de formación para la empleabilidad el desarrollo de la capacidad emprendedora. Pero ¿qué es lo que hacemos desde la disciplina? Porque no basta con que yo tenga cursos de esta naturaleza.
Existen modelos que dicen que yo lo puedo hacer solo desde la disciplina o solo a través de una línea particular para este desarrollo de estas competencias. Y también existe el modelo mixto. INACAP eligió para sus planes de estudio el modelo mixto. Significa entonces que en cada una de las asignaturas también desarrolla actividades que apuntan a la capacidad emprendedora y además agrega asignaturas propias del área de negocio que apuntan al emprendimiento. Y aquí hablamos del emprendimiento pensando en la creación de nuevos negocios. Así, hoy día en nuestras carreras anualmente hay cerca de 1.700 alumnos que pasan por cursos formales de emprendimiento para poder ser capaces de generar negocios. Ahora, también nos cabía la pregunta, y no sé si estará en la audiencia el doctor Carlos Albornoz de la Universidad del Desarrollo, que a contar del año 2013 partió un proyecto de investigación Fondesit sobre emprendimiento para poder responder la pregunta si es necesario generar un soporte formal para efectivamente potenciar el emprendimiento. Y cuando hablamos formal, estamos hablando desde la currícula, o basta con generar instancias anexas como actividades extracurriculares, o es necesario contar con un modelo también que integre ambas iniciativas. Bueno, INACAP forma parte también de ese proyecto de investigación, dado la cobertura que nosotros tenemos a lo largo del país y el impacto que implica conocer la realidad en distintas regiones. Independiente de la respuesta que nos entregue el proyecto, INACAP ha tomado la decisión de desarrollarse por el modelo también que integra ambas posiciones, es decir, la integración a través de la currícula, como veíamos recién, pero también a través de la incorporación de metodologías que apuntan a innovación desde el aprendizaje. Me dio mucho gusto escuchar a Pablo de algunas de las iniciativas que hacen en el banco y confirmar entonces que vamos en el camino correcto respecto a la formación de nuestros alumnos. ¿Y a qué me refiero? Hay 3 iniciativas que son particulares del área de administración y negocio que apuntan también a poder desarrollar esta capacidad emprendedora. Una de ellas es la introducción del método de caso como estrategia metodológica, donde permite al alumno simularlo en casos reales. Y estamos apuntando incluso a generar casos chilenos para poder desarrollar este espacio simulado donde los alumnos puedan efectivamente, a partir del conocimiento de otras experiencias, poder efectivamente generar ellos ideas o soluciones. Esto se aplica particularmente en las asignaturas de último nivel, donde el alumno efectivamente ya tiene un alto desarrollo de las competencias del perfil de egreso. Una segunda de las estrategias que se utiliza es el elevator pitch. El elevator pitch hoy día está en cursos de primer nivel y en cursos de séptimo nivel. Significa donde el alumno desde muy temprano empieza a desarrollar sus habilidades de comunicación, donde veíamos que es una de las capacidades que el medio hoy día está exigiendo. Hoy día las organizaciones, ya sea para crear nuevas o para emplearse en las existentes, están pidiendo estas capacidades. Por lo tanto, el alumno de manera muy temprana, él tiene que desarrollar un pitch, ponerlo en una plataforma tecnológica, es evaluado y además concursa a nivel nacional. El año 2013 llegamos a tener 1.950 pitch a lo largo del país, a lo largo de nuestras 26 sedes, y este semestre prácticamente se cuadruplicó esa cifra, llegando cerca de 6.000 pitch a nivel de todo INACAP. Y la tercera iniciativa, no menos importante, que también la menciona el rector, es la clínica MIPE. ¿Qué es lo que es la clínica MIPE? Es un espacio protegido donde un alumno que él desee postular participa a dar asesorías a microempresarios, a emprendedores, emprendedores reales, que muchas veces tienen problemas para poder pasar y salir de este 50%, 95% de empresas que fracasan porque no tienen las herramientas suficientes. En este proyecto estamos en alianza con el Banco Estado Microempresa, donde muchas veces el microempresario, su problema no es financiero, su problema es que el negocio no está bien desarrollado y necesita ayuda de alguien que le pueda ayudar. Y en ese caso lo puede acercarse a las sedes que tiene la clínica, que en este caso son Puerto Montt, Antofagasta y Renca, para poder pedir ayuda, y los alumnos con la supervisión de un docente van a darle asistencia. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Nuevamente el desarrollo de las competencias que hablábamos.
ser capaz de planificar tareas, ser capaz de resolver conflictos, de identificarlos, de proponer una solución, de tener la habilidad para transmitir la solución y de esa forma efectivamente ir generando desde sus pasos iniciales a un futuro emprendedor o intraemprendedor. Quisiera, por último, concluir con algo que sale en el reporte nacional de ENGEM, donde indica que tenemos que preocuparnos de dar una formación ligada al emprendimiento en todas las etapas del ciclo educativo. Nosotros somos parte de la etapa de educación superior y realmente creemos que INACAP está en el camino correcto, el área de administración y negocio está implementando todas estas alternativas para lograr efectivamente los profesionales que Chile necesita. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la directora de Área Administración y Negocios de INACAP. Muchas gracias. A continuación, daremos paso al panel de preguntas. Invitamos